Bienvenidos de nuevo a Así Fue. En esta oportunidad hablaremos de Afganistán. Pero no hablaremos sobre la guerra en general, ni haremos ningún resumen. Solamente veremos si la decisión de salir de Afganistán por parte de los Estados Unidos fue la adecuada. La guerra más larga de los Estados Unidos llegó a su fin. Lo que comenzó hace casi 2 décadas con una serie de rápidas victorias sobre el régimen talibán, termina hoy con la huida en masa y una crisis migratoria que demuestran cómo una guerra buena terminó siendo un desastre. Hemos visto en las últimas semanas cómo la salida de las tropas americanas de Afganistán provocaron una crisis migratoria, cómo miles de personas buscaban salir de Kabul antes de que los talibanes tomaran el control de la capital, cómo la desesperación llevó a varias personas a sujetarse al fuselaje del avión para salir del país y cómo esos intentos desesperados terminaron en muertes. También vimos cómo los talibanes tomaron la ciudad, atentados terroristas en Kabul, y mucho se habló por las redes sociales y los medios de comunicación de las imposiciones que los talibanes le imponen a las mujeres de acuerdo a la ley islámica. Entonces, lo primero que viene a la mente es que la decisión de salir de Afganistán fue un error. ¿Cómo es posible que los Estados Unidos, los defensores y promotores de los ideales liberales y de la democracia, permitan que esto suceda? Más allá de llevarnos por los acontecimientos de las últimas semanas, veamos las razones que llevaron a Biden a tomar, por lo que parece hasta ahora, esta equivocada decisión. Primero, como ya había dicho, es la guerra más larga en la historia de los Estados Unidos, con un costo financiero de cerca de $1 billón, donde han muerto más de 2.000 soldados americanos y cientos de miles afganos. Después de 20 años de guerra, el panorama no pintaba nada bien para los Estados Unidos. Los talibanes, aún más fuertes, iban tomando el control del interior del país y no existía nada que los detuviera. Esto se debe a varios errores tanto de la estrategia de los Estados Unidos en el terreno como de la debilidad del gobierno y las fuerzas afganas. En el año 2001, en pocas semanas, las fuerzas comandadas por los Estados Unidos derrocaron al régimen talibán. En ese momento hacía falta un gobierno afgano estable y unas fuerzas de seguridad que no permitieran el regreso de los talibanes. Pero la administración Bush pensó que el asunto había sido ganado y prestó su atención en la guerra de Irak, dejando pasar esta oportunidad para asegurar la victoria y la salida de Afganistán sin traumas. Algo importante de acotar es que los talibanes no fueron tomados en cuenta para la creación de este nuevo gobierno, cuando estos reconocieron en esa oportunidad al nuevo gobierno afgano. No se les dejó participar en la política de su país, los que los dejó sin ninguna otra opción que la ruta violenta. Se reagruparon y entrenaron en Pakistán, esperando el momento adecuado para la revancha. Este es otro error de la política americana. Sabían que los talibanes no se habían rendido, que incluso estaban en Pakistán organizándose, pero no cambiaron su política hacia Pakistán. Mientras tanto, en Afganistán el entrenamiento de nuevos soldados era lento y el Estado afgano no podía sostener un ejército numeroso. El gobierno se tornó corrupto y usaba como objetivos militares a sus rivales, haciendo más fácil el camino de que estos se aliaran con los talibanes y debilitando la imagen del gobierno. Un fuerte factor en la victoria de los talibanes es que estos tienen algo por lo que luchar: su religión, su país, su cultura, y un fuerte sentido de pertenencia y rechazo al extranjero invasor, factor clave en su victoria contra los soviéticos. En cambio, los soldados afganos se alistaron para luchar por su país, sí, bien, e incluso para tener un sueldo, pero no para luchar contra el talibán. Ante este panorama viene la decisión de Biden, una guerra larga y cara. Mantenerse en Afganistán no cambiaría la visión que ya tienen los afganos sobre las fuerzas americanas y extranjeras, sino que aumentaría el rechazo. Si en casi 20 años el gobierno afgano no pudo concretar una estabilidad y unidad nacional, no lo haría en otro par de años. Entonces era seguir gastando presupuesto en una guerra que ni a los americanos les importa, y seguir aumentando el número de bajas o terminar la guerra y regresar con el rabo entre las patas a casa. Para mí, la decisión de Biden fue la correcta. Era un sinsentido mantenerse en Afganistán
cuando la dura realidad decía que esa guerra no podía ser enmendada. Bush tuvo las manos libres y desaprovechó las oportunidades para salir de Afganistán. Obama tuvo miedo de salir de Afganistán y que otro ataque se diera en los Estados Unidos, justo en el momento en que se daba el surgimiento del Estado Islámico. Esto frenó el plan de salida de Obama. Trump se acobardó en el último momento cuando ya las negociaciones con los talibanes estaban avanzadas. Fue preso del mismo miedo que Obama. Ahora Biden tomó la decisión de salir, pero esto no quiere decir que se termine la guerra entre los afganos. Ahora, para ustedes la decisión que tomó Biden es la acertada, o deberían seguir los Estados Unidos en Afganistán, o fue solamente mala la forma en que salió de Afganistán. Comenta, comparte y síguenos en Así Fue.